Queridos hermanos, sean bienvenidos a la Santa Misa de hoy, miércoles 25 del mes de septiembre. Le damos gracias a Dios que nos regala la vida y la oportunidad de llegar a este día, de estar compartiendo esta Santa Misa a través de las redes sociales. A las personas que están siguiendo la misa, el día domingo próximo 29 vamos a estar recibiendo, dando la bienvenida al Padre Marcos Galvis en la parroquia Santa María la Mayor. Si usted está cerca de España, si usted está por ahí, pues entonces lo invito a participar de la celebración. A las 12:30 vamos a tener la Santa Misa. Por ahí en redes sociales vamos a hacer un panfleto, una foto, una fotografía en Facebook o en Instagram para que usted sepa dónde es la dirección y el lugar. Domingo 29 a las 12 del mediodía vamos a tener la Santa Misa de recibimiento del Padre y la despedida de otro sacerdote, y el día de Santa María la Mayor y San Julián vamos a celebrar, si Dios quiere. Vamos a ofrecer esta Santa Misa por el eterno descanso de Catalino Aguirre, Pedro Aguirre, Ofelia Arroyo, Irma Núñez, Julio Navarrete, José López, Julio Corona, Estela Manzano, Luis Ernesto Espinosa, Mariana Flores Salazar, Miguel Serna, Esther Chipagra de Borques, Leopoldo Ortiz, Catalina Lemus, José Refugio Bueno, Carlos Ramón Aquino, Diana Carolina Pacheco, Francisca Durán, José Esaú Durán, Ildefonso Bernal Silva. Vamos a ofrecer esta Santa Misa por todos los niños que están viendo esta Eucaristía, para que Dios los bendiga. Coloque aquí el nombre de su hijo, de su nieto, de su familiar en las intenciones, en los comentarios para la Santa Misa. Hoy la palabra de Dios del libro de los Proverbios, capítulo 30, versículo 5, dice: no alteres la palabra de Dios, no la cambies. Dice la Biblia: el que le quite un punto o una coma a la ley, a la palabra, Dios le quitará su nombre del libro de la vida. El que le quite algo a la Biblia, el último capítulo de Apocalipsis, en los últimos versículos dice: Dios lo va a castigar. Y hay gente que dice: es que la Biblia dice a Dios rogando y con el mazo dando. Eso no lo dice la Biblia. No alteres la palabra de Dios. Es que la Biblia dice: ayúdate que yo te ayudaré. La Biblia no dice eso. Es claro que... ¿Dónde? Es que la Biblia dice esto. La Biblia dice, como dice la Biblia. No te pongas a inventar. No alteres. Peor aún los protestantes, que le quitaron 7 libros al canon. Le quitaron 7 libros a la Biblia. No alteres. No cambies la palabra de Dios. La palabra de Dios hay que respetarla. Y hay mucha gente que anda alterando y anda cambiando y anda moviendo y anda modificando. Y hoy la Biblia dice: eso no se hace. De eso vamos a conversar en esta Santa Misa. Bienvenidos, queridos hermanos, a la Santa Misa de hoy con el Padre Marcos Galvis. Cántale, 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 cántale con salmos nuevos. Cántale, 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 cántale al Señor tu Dios. Cántale, 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 cántale con salmos nuevos. Cántale, 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 cántale al Señor tu Dios. Al Dios que recibimos, al Dios que nos ha hecho, al Dios por quien vivimos, a Él le cantaremos. Cántale, 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 cántale con salmos nuevos. Cántale, 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 cántale al Señor tu Dios. Cántale, 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 cántale con salmos nuevos. Cántale, 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 cántale al Señor tu Dios. En el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Amén.
La gracia y la paz de parte de Dios nuestro Padre y de Jesucristo el Señor esté con todos ustedes. Queridos hermanos, para celebrar dignamente estos sagrados misterios, reconozcamos nuestros pecados, reconozcamos nuestras culpas. De manera especial, pidámosle perdón a Dios por nuestros malos hábitos. Pidámosle perdón a Dios por nuestros vicios. Pidámosle perdón al Señor porque tenemos pasiones desordenadas que nos meten en problemas. Y el problema es que no las cortamos, que no dejamos las cosas malas. Nos pasan los problemas, nos vienen las dificultades y seguimos en lo mismo. El borracho se estrella y sigue tomando. El drogómano drogado lo llevan preso y sigue en la droga. El ladrón por andar robando le dan una golpiza y sigue robando. El criticón se mete en problemas y sigue criticando. El adúltero lo descubren y sigue cometiendo adulterio. Pidámosle perdón a Dios porque nunca aprendemos y siempre andamos cometiendo los mismos errores. Arrepentidos de nuestros pecados, digamos todos: yo confieso ante Dios Todopoderoso y ante ustedes, hermanos, que he pecado mucho de pensamiento, palabra, obra y omisión. Por mi culpa, por mi gran culpa. Por eso ruego a Santa María siempre Virgen, a los ángeles, a los santos y a ustedes, hermanos, que intercedan por mí ante Dios nuestro Señor. Dios Todopoderoso tenga misericordia de nosotros, perdone nuestros pecados y nos lleve a la vida eterna. Amén. Señor, ten piedad de mí. Señor, ten piedad de mí. Cristo, ten piedad de mí. Cristo, ten piedad de mí. Señor, ten piedad de mí. Señor, ten piedad de mí. Oremos. Señor Dios, que has hecho del amor a ti y a los hermanos la plenitud de todo lo mandado en la santa ley, concédenos que cumpliendo tus mandamientos merezcamos llegar a la vida eterna. Por nuestro Señor Jesucristo, tu Hijo, que vive y reina contigo en la unidad del Espíritu Santo y es Dios por los siglos de los siglos. Amén. Queridos hermanos, les invito ahora a que escuchemos con mucha atención la palabra de Dios. Del libro de los Proverbios. Toda palabra de Dios es verdadera. El Señor es un escudo para cuantos en Él confían. No alteres para nada sus palabras. No sea que te reprenda y resultes mentiroso. Dos cosas le pido, Señor, antes de morir. No me las niegues. Líbrame de la falsedad y la mentira. No me des pobreza ni riqueza. Dame tan solo lo necesario para vivir. No sea que la abundancia me aparte de ti y me haga olvidarte. No sea que la pobreza me obligue a robar y me lleve a ofenderte. Palabra de Dios. Todos te alabamos, Señor.
Condúceme, Señor, por tu camino. Todos. Condúceme, Señor, por tu camino. Apártame de los caminos falsos y dame la gracia de cumplir tu voluntad. Para mí valen más tus enseñanzas que miles de monedas de oro y plata. Todos. Condúceme, Señor, por tu camino. Tu palabra, Señor, es eterna, más estable que el cielo. Aparto mi pie de toda senda mala para cumplir tus palabras. Todos. Condúceme, Señor, por tu camino. Medito tus decretos y odio el camino de la mentira. Detesto y aborrezco la mentira y amo tu voluntad. Todos, condúceme, Señor, por tus caminos. Aleluya, aleluya, palabra de Dios. Aleluya, 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 palabra de Dios. Aleluya. Espero en el Señor, espero en su palabra, espero en el Señor, espero en su palabra. Aleluya, aleluya, palabra de Dios. Aleluya, 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 palabra de Dios. Aleluya. El Señor esté con todos ustedes. Mis hermanos, les anuncio la buena noticia de nuestro Señor Jesucristo según San Lucas. Gloria a ti, Señor. En aquel tiempo Jesús reunió a los 12 y les dio poder y autoridad para expulsar toda clase de demonios y para curar enfermedades. Luego los envió a predicar el reino de Dios y a curar a los enfermos. Y les dijo, no lleven nada para el camino, ni bastón, ni morral, ni comida, ni dinero, ni 2 túnicas. Quédense en la casa donde se alojen, hasta que se vayan de aquel sitio. Y si en algún pueblo no los reciben, salgan de ahí y sacúdanse el polvo de los pies en señal de acusación. Ellos se pusieron en camino y fueron de pueblo en pueblo, predicando el evangelio y curando en todas partes. Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. Queridos hermanos, invoquemos la presencia del Espíritu Santo sobre nuestra vida. Pidámosle a Él que nos asista, que nos acompañe, que prepare nuestra mente y nuestro corazón para meditar su palabra, diciendo todos: ven, Espíritu Santo. Llena nuestros corazones de tu luz, de tu sabiduría, para interpretar tu palabra
no como palabra humana, sino como palabra de Dios, que es en realidad y que ejerza su acción en nosotros los creyentes. Amén. Buenos días, buenas tardes y buenas noches, queridos hermanos. Sean bienvenidos a la Santa Misa de hoy. Con el Padre Marcos Galvis vamos a buscar en la Biblia el libro de los Proverbios, capítulo 30, versículo 5. Proverbios, capítulo 30, versículo 5. Yo quiero enviar en esta Santa Misa un saludo y una oración por todas las religiosas del mundo entero, por todas las hermanas que están en clausura sirviéndole al Señor, por todas las religiosas, las monjas, que Dios les bendiga. Pues estoy sorprendido cómo, aunque de parte de muchos sacerdotes no he tenido el recibimiento, la bienvenida que esperaba, Dios colocó en el corazón de las religiosas el deseo de ayudarme. Y tanto fue que una hermana me dijo, si no tiene dónde comer, padrecito, venga para acá, toque la puerta, pida comida y aquí se le hace. Y me dejó impresionado. Gracias. Vamos a orar por las vocaciones a la vida religiosa. Vamos a orar por ellas para que Dios suscite en el corazón de muchas mujeres, jóvenes, adolescentes, el deseo de servir a Cristo, de amarlo. Aquí en España se dedican mucho a la caridad y estoy sorprendido del trabajo que hacen. Mi respeto, mi cariño para ellas y bueno, gracias por el apoyo. Próximamente, tendremos algunas mejoras en nuestras grabaciones. Vamos a tener paciencia, Dios mediante, y estamos trabajando. Si en algún momento no podemos, pues les decimos. Mientras tanto, vamos trabajando. Bueno, quedan pocos días. Hoy es 25 del mes de septiembre. 29, en 5 días, cuenta regresiva. En 5 días comenzamos a leer la Biblia. Espero que usted ya tenga la suya. Espero que usted ya la haya comprado y si no la compró y no la tiene, no hay problema. Vamos a leer la Biblia latinoamericana. Dentro de pocos días vamos a iniciar en el nombre del Señor la lectura de la palabra de Dios en los canales Biblia para ustedes, en vivo y en directo, y vamos a transmitirla desde el Evangelio del Día y vamos a transmitirla también desde el Facebook, de manera de que las personas puedan leer la palabra de Dios. Si en algún momento no podemos transmitirla en los canales, pues abrimos un canal alterno para que podamos transmitirla. Hasta ahora en estos canales la vamos a transmitir, o sea que usted está en el canal correcto. Vamos, los que no se han suscrito, aprovechen y se suscriben, le dan a la campanita para que podamos todos ya iniciar a leer la palabra de Dios. Cuando salga la notificación, cuando salga la Biblia leída, usted como está suscrito, la campanita YouTube le avisa, le manda una notificación y ahí está la Biblia leída con el Padre Marcos Galvis. El libro de los Proverbios, capítulo 30, versículo 5, dice, no alteres, no cambies, no modifiques la palabra de Dios. La palabra de Dios no la podemos cambiar, no la podemos alterar y no la podemos modificar. Mi paso por España, yo no sé hasta cuándo sea, pero que sea lo que Dios quiera, lo necesario. Yo de aquí no me voy hasta que no me corran o hasta que no termine los estudios. Aquí hay cura para rato que aguanta golpes y tropiezos y dificultades. Que me regañen, que me corrijan. Para eso estoy, para aprender. Que me digan no predique así, predique. No hay problema. Que anden diciendo aprenderé y corregiré. Pero mi paso por aquí me ha traído 2 enseñanzas. Una, que a nosotros nos hace falta mucho estudio bíblico para interpretar la palabra de Dios. Que nosotros, me lo decía Monseñor, mi obispo una vez, este taller que usted va a tener le va a ayudar a mejorar las prédicas. Y realmente, ¿cuánta sabiduría tiene
que me lo dijo y es una realidad. Mi paso por España me ha ayudado a ampliar los conocimientos, a saber contextos históricos, años, culturas, qué significaba cada cosa. Ha sido para mí asombroso, ha sido para mí impresionante. Mi paso por aquí. En primer lugar, la palabra de Dios no la podemos alterar, que un protestante la agarró y a mí me dijo el Señor esto, y a mí me iluminó aquello, y el Señor me habló y me dijo esto. No, la palabra de Dios no hay que alterarla. Por eso los sacerdotes debemos siempre estudiar la palabra de Dios. Las religiosas deben siempre estudiar, escudriñar la palabra de Dios, meditar la palabra de Dios. No podemos cambiarla, no podemos modificarla. Debemos leerla, debemos meditarla, pero también debemos cumplirla. Debemos oírla para practicarla, en primer lugar. Y en segundo lugar, me ha enseñado que hay mucho miedo en los sacerdotes, que hay mucho pánico, mucho temor a hablar en las homilías, en las enseñanzas, y que muchos de nosotros que predicamos la palabra de Dios tenemos pánico y tenemos sustos para predicar la palabra del Señor a la gente. Y nos atemorizamos porque la misma gente que lo escucha se queja, va y le dice al obispo o al arzobispo, va y le dice a fulano o a sutano, y entonces vienen las correcciones. Y como nosotros nos hemos vuelto en funcionarios y en asalariados, entonces tenemos miedo de que nos manden a una parroquia por allá lejana, donde no haya dinero, o que nos quiten el trabajo que tenemos en la universidad. Hay intereses de por medio. Entonces yo he aprendido y he observado que hay sacerdotes que por tener miedo, entonces le colocan pañitos de agua tibia a la gente. Y en vez de explicarle la palabra de Dios con claridad, porque son muy inteligentes, muy estudiados, tienen cierto temor, tienen cierto pánico, porque tienen rabo de paja y tienen miedo, y entonces ahí lo tienen en un lugar y tienen miedo. Mire, una de las cosas de las que yo me he sentido en libertad como sacerdote, se los confieso, se los digo, es que tengo la libertad de predicar la palabra de Dios. Que tengo la libertad verdadera de los hijos de Dios. Y ustedes me han visto cómo en Venezuela, cuando estuve en Venezuela, denuncié y dije lo que tenía que decir. Padre, pero usted ¿para qué ya no habla de Venezuela? Porque no estoy en Venezuela, estoy en Madrid, España. Y cuando me toque ir para allá, pues seguiré predicando y evangelizando. Ahora estoy aquí y me encuentro en otra realidad. Y ahora estoy aquí y me encuentro con otras personas, otra cultura, otro momento. Y tengo que iluminar con la palabra de Dios el corazón de los creyentes de este país y de los ateos también. Que hayan consecuencias, que haya problemas. Sí, el mismo Jesús dice que cuando usted predique, cuando usted hable de Cristo, habrán choques. Padre contra hijo, hijo contra el padre, nuera contra la suegra, suegra contra la nuera, y habrán dificultades. Eso es necesario. Y a veces nosotros, por no ganarnos enemigos, por caerle bien a todo el mundo, por colocar pañitos de agua tibia, preferimos callarnos. Se cumple lo que dice Isaías 56:10. Son como perros mudos que no hacen sino dormir y soñar en fantasías. Y tristemente le vamos a pedir cuentas a Dios. Y en primer lugar, me enseñó que hay que leer más, estudiar más. Segundo lugar, que nosotros los sacerdotes no podemos andar colocando pañita de agua tibia, tenemos que explicarle bien la palabra de Dios a la gente. Pero también me enseñó la palabra, y hoy es lo que dice la primera lectura, el libro búsquelo un momentico, el libro de los Proverbios, capítulo 30, versículo 5, que la palabra de Dios no se modifica, que la palabra de Dios no se cambia, que la palabra de Dios no puede sustituirse. Y les hablo un poquito de lo que ustedes ya saben, pero se los recuerdo. En el año 382, la Iglesia presentó al mundo el canon bíblico, la Biblia, con 73 libros. Y este trabajo lo hizo la persona que vamos a celebrar el 30 de este mes,
el 30 de este mes, y les hablaré un poquito más a lo mejor de San Jerónimo. San Jerónimo, mandado por el Papa San Dámaso I, recogió los libros y dio al mundo la Biblia. Biblia significa biblioteca, muchos libros, 73 libros. Y esos 73 libros que salieron al mundo en esa fecha duraron desde el 382. En el año 1517, 1520, apareció Martín Lutero y empezó a protestar en contra de 7 libros de esos. Empezó a protestar en contra de la iglesia. Ustedes ya saben la ruptura. Eso es lo que se celebra en las noches de brujas. El día de Martín Lutero. El día de Martín Lutero. Empezó a protestar, a quejarse y hizo una ruptura. Y de ahí empezaron a ver ciertos libros con recelo. Pero por allá en el año 1800, ustedes buscarán la fecha. Las Sociedades Bíblicas Unidas en 1850, 60, 70, agarraron y quitaron 7 libros de la Biblia, alteraron la palabra de Dios y sacaron una Biblia no nueva, una Biblia distinta, una Biblia sin 7 libros, una Biblia cortada y mutilada, y esa es la llamada Reina de Valera. Y usted puede ver en qué año fue escrita la Reina de Valera, y data del año 1800, 1900, no tiene más atrás. Mientras que la Vulgata de San Jerónimo, desde el año 382. Y hoy dice en la Biblia que no podemos agarrar la palabra de Dios y mutilarla, cortarla, cambiarla, darle otro significado. Pero no solamente le quitaron 7 libros los protestantes, sino que también agarraron y empezaron a cambiar y a decir cosas que la Biblia no dice, a alterar y a cambiar, a protestar en contra de algunas doctrinas que tiene la iglesia, que ellos no están de acuerdo, y para eso modifican algunos libros. No se quedaron con quitarle 7 libros, sino que modifican. Por ejemplo, si usted abre la Biblia y lee Mateo capítulo 1, versículo 23, la profecía de Isaías 7:14 dice: la Virgen concebirá y dará a luz un hijo. Si usted lee San Lucas capítulo 1, versículo 35, dice: el santo que nacerá de ti será llamado Hijo de Dios. Si usted lee Apocalipsis capítulo 12, versículo 5, dice que la mujer dio a luz un hijo, el que ha de gobernar a las naciones con cetro de hierro, y su hijo será llevado al trono de Dios. La Biblia enseña que la Santísima Virgen María tuvo un hijo, porque la profecía decía que la mujer escogida iba a tener un hijo. ¿Por qué los protestantes cambian? ¿Dónde la cambian la doctrina? ¿Dónde cambian la palabra? Con el hecho de decir, María tuvo más hijos, cambian la palabra de Dios que dice Isaías 7:14, que la Virgen iba a tener un hijo. Y al María tener más hijos según los protestantes, Cristo no es el de la profecía, el Mesías, el anunciado, el esperado, porque según la Biblia la madre del hijo iba a ser virgen y la madre de ese hijo iba a tener uno solo. Cambian la palabra de Dios por argumentos humanos. Y hoy dice el libro de los Proverbios: no modificarás, no cambiarás, no sustituirás, no harás que la palabra de Dios diga otra cosa. Cambian el sentido, cambian la palabra de Dios. Y les coloco varios ejemplos para que ustedes se den cuenta con su Biblia y puedan analizar cómo se cambia el sentido de la palabra y se transforma, y piensan que eso no tiene nada que ver. Pues sí tiene mucho que ver. Quitarle 7 libros a la Biblia, ya le voy a leer las maldiciones. Quitarle a la palabra de Dios un punto, una coma, ya le voy a leer las maldiciones.
No se puede modificar, no se puede cambiar. Miren, el pueblo de Israel, si usted lee Éxodo capítulo 12, versículo del 1 en adelante. Cuando el pueblo de Israel estaba en Egipto y estaba siendo sometido por el pueblo egipcio y eran esclavos, Dios suscitó a un hombre llamado Moisés, salido de las aguas, y lo envió a hablar con el faraón, y el faraón no quería y no quería y no quería. Le mandó, ¿se acuerdan cuántas plagas fueron? Dentro de poco lo vamos a leer para que ustedes se acuerden. No son 7, son 10 plagas. Le mandó las 10 plagas a Egipto. Y en la última plaga, dice el Éxodo 12, el día de la liberación, que Dios le dijo que agarraran un cordero por familia y lo sacrificaran y agarraran la sangre y pintaran los dinteles de la puerta. Y cuando fuera pasando el exterminador y mirara la sangre del cordero pintado en la puerta, no iba a tocar esa familia. Y eso sucedió para la salvación del pueblo de Israel. En el Nuevo Testamento, ese Cordero de Dios que viene a quitar el pecado del mundo, San Juan 1:29 lo describe cuando Juan vio a Jesús, dice, ahí está el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Y ese Cordero, dice San Juan 3:16, tanto amó Dios al mundo que fue entregado su único Hijo para la salvación de todos. Tanto que en Mateo 26:44 Cristo estaba orando y repetía las mismas palabras, le decía, Padre, aparta este cáliz. Y ahí fue crucificado el Señor. Usted lo puede leer, la crucifixión de Marcos capítulo 14 o Marcos capítulo 15, que ya viene a ser la resurrección. Cristo fue el Cordero que derramó su sangre para la salvación del mundo. ¿Cómo su sangre nos va a limpiar? ¿Cómo su sangre nos va a lavar? Jesucristo en la última cena de San Mateo capítulo 26, versículo 26 o Lucas 22, 19, agarra pan, lo parte y lo da. Tomen, coman, esto es mi cuerpo. Tomen, beban, esta es mi sangre. Y el mismo San Juan 6:54 llega a escribir, el que come mi cuerpo y bebe mi sangre, vive de vida eterna, y yo lo resucitaré en el último día. Para decirles que la Eucaristía la dejó Jesucristo para que nosotros tengamos vida eterna, y fue su cuerpo y fue su sangre la que nos trajo la salvación. Desde el Antiguo Testamento era el cuerpo y la sangre, y en el Nuevo Testamento es Cristo con su cuerpo y con su sangre. ¿Cómo viene un protestante a cambiar la palabra de Dios y a decir que la Eucaristía es un mero símbolo, es una obra de teatro y que eso no sirve y que eso no salva? ¿Cómo la ve usted que tiene lentes? Cambia la palabra de Dios, la modifica, la transforma a su antojo para poder decir cosas que no dice la Biblia. Miren, otro ejemplo, cómo cambian la palabra de Dios. Jeremías capítulo 17, versículo 5, dice, maldito el hombre que confía en otro hombre, que aparta su corazón de Dios y se apoya en un mortal. Jeremías 17:5. Cuando un protestante lee esto, dice, es que Jeremías dice que cuando usted se confiesa con un hombre pecador, entonces está colocando su apoyo en el mortal y está apartando el corazón de Dios. Jeremías 17:5 dice que no se confiese. Error, error, error. La Biblia no dice que no nos podemos confesar. La Biblia enseña en Jeremías 17:5, maldito el hombre que confía en el hombre, no que usted no se confiese, sino que no coloque su confianza en un ser mortal igual que todos, que nos podemos morir, que nos podemos destruir, que nos podemos acabar en cualquier momento.
Pero si usted lee Mateo capítulo 9, versículo 6, el pasaje del paralítico, usted se va a encontrar a Jesús diciendo, bueno, lo puede leer en el Antiguo Testamento, Levíticos 5:5, Levíticos 16:32, cómo el sacerdote hacía la expiación por el pueblo y era la sangre del cordero la que hacía la expiación y que el pueblo tuviera el perdón de los pecados. Pero ya en el Nuevo Testamento, en Mateo capítulo 9, versículo 6, Jesús viene a decirnos y a enseñarnos, para no cambiar la palabra de Dios como lo cambian los protestantes, que hay poder en la tierra para perdonar los pecados. Sí hay poder en la tierra para que el perdón de los pecados se nos dé. Y ese poder en la tierra, en San Juan capítulo 20, versículo 23, Jesucristo se lo transmite, se lo da a sus apóstoles cuando les dice: a quienes ustedes les perdonen los pecados, les quedan perdonados, y a quienes no se los perdonen, les quedan sin perdonar. Juan capítulo 20, versículo 23. Que venga un protestante a decir no te confieses, porque no hay poder en la tierra para perdonar pecado y solo Dios puede perdonar pecado, ni en el Antiguo Testamento. En el Antiguo Testamento era el pueblo que iba al templo y el pueblo iba al templo a hacer su sacrificio y al perdón de los pecados. ¿Se acuerdan cuando Jesús entró en el templo? Y encontró las bueyes, las ovejas, encontró a las palomas y a las mesas. Los volcó, pero era que el sacrificio se ofrecía de esa manera, a través de los animales, con la sangre. Cristo dijo: mi casa es casa de oración, y la han convertido en una cueva de ladrones, porque hasta moneda propia tenían del templo. ¿Cómo la ve usted que tiene lente? Cuando la Biblia dice no cambies, no transformes, no modifiques la palabra, no es para que los protestantes agarren la Biblia. La cruz es maldita. Gálatas 3:13, la cruz es maldita. No, lea Gálatas 3:1, donde dice San Pablo que le presentamos a un Cristo crucificado. Ese fue el Cristo, y no se dejen embobar por gente que anda diciendo lo contrario. O se lee Juan, en Marcos 8:8, lo podemos leer, 8:34. El que quiera ser mi discípulo, tome su cruz y sígame, y ese será mi discípulo. Cambiar la palabra de Dios, cambiarle el sentido, como decir los católicos son unos loros porque se lo pasan repitiendo el rosario. No, es que en el Antiguo Testamento, usted lee Mateo 26:44, Cristo oró por tercera vez repitiendo. Cuando Jesús decía: Dios mío, ¿por qué me has abandonado? Estaba repitiendo un salmo. Padre, en tus manos encomiendo mi espíritu. Estaba orando, repitiendo un salmo. La oración era repitiendo. El rey David oraba repitiendo. Y actualmente los judíos oran repitiendo. Y los protestantes dicen: hay que orar con los ojos abiertos, con los ojos cerrados, con las manos abiertas. Señor Jesús, te recibo mi corazón. No, es lo que piensa. Y por eso ahora sí les leo lo que dice la primera lectura. Proverbios 35. Toda palabra de Dios es verdadera. El Señor es un escudo para cuantos en Él confían. No alteres para nada sus palabras, no sea que te reprenda y resultes mentiroso. No alteres para nada su palabra. ¿Qué le pasa a los que alteran? Los protestantes la alteraron. Le quitaron 7 libros. Imagínese usted. Los protestantes la alteran. Sí, alteran la palabra. ¿Cómo? Le quitaron los libros y le cambian el sentido. Peor los testigos de Jehová que escriben en la Biblia. Los testigos de Jehová escriben en el principio, en Juan 1:1. Existía la palabra y la palabra estaba con Dios y la palabra era un Dios, dando a entender que hay muchos dioses. Y la traducción correcta es: al principio existía la palabra y la palabra estaba con Dios y la palabra era Dios. No ese uno está de más. Y ellos lo colocan. Cambian el sentido cuando escriben de la Virgen ahora. Ya no escriben Virgen María, sino escriben la joven María, la adolescente María, para decir que ella no fue virgen, que tuvo más hijos. Le cambian el sentido. ¿Qué dice Apocalipsis capítulo 22, versículo 19? Para aquellos que le quitan puntos, comas,
transforman, cambian, agarran citas del Nuevo Testamento y la modifican a su manera? Si alguno quita algo del mensaje profético escrito en este libro, Dios le quitará su parte en el árbol de la vida y de la ciudad santa que este libro se ha descrito. Le quitaron 7 libros a la Biblia. Agarran el libro del Apocalipsis y lo interpretan a su manera, a su forma. Y dicen que el Papa es la bestia, que la iglesia es la ramera, que los curas yo no sé qué, sabiendo que la palabra de Dios cuando se escribió en el libro del Apocalipsis estaba sometido el pueblo a la represión de Diocleciano, por allá un emperador, algún día les hablaré de eso. Estaban sometiendo el pueblo y reprimiéndolo, y el emperador era Nerón y era Diocleciano, y a él le decían la bestia. Ya después les hablo de ese tema. Miren cómo Jesucristo lo dice en Mateo capítulo 5, versículo 9. Mateo capítulo 5, versículo 9. Para que ustedes lo vean. Mateo 5, 19, no 9, 19. Por eso, el que no obedece uno de los mandamientos de la ley, aunque sea el más pequeño, ni enseña a la gente a obedecerlo, será considerado el más pequeño en el reino de los cielos. Pero el que los obedece será grande. El que los obedece y enseña a otros a hacer lo mismo, será considerado grande en el reino de los cielos. Si una persona viene y nos enseña cosas que no están en la Biblia, dice la misma palabra, que ese será chiquitico, pequeñito en el reino de los cielos. Por eso cuando San Juan llegó a escribir, no existían los protestantes, pero en la segunda carta de San Juan, capítulo 1, versículo 10, San Juan sabía que iban a aparecer falsos profetas, como dice por allá Hechos 20, 28. Sé que después de mi partida, dice San Pablo, se introducirán lobos rapaces que no perdonarán al rebaño. San Juan llegó a decir, para esos fulanos que andan cambiando la palabra de Dios, modificando la palabra de Dios, miren lo que dice. Esto es para nosotros, que les andamos haciendo caso y abriéndoles las puertas. Usted que le gusta abrirle la puerta de su casa a los protestantes, un consejo. Usted que le gusta recibirlos en su casa y sentarse a hablar largo y tendido con ellos, sin estar preparado, y se escucha y lo escucha y le llena la cabeza de piojo, un consejo. Segunda de Juan capítulo 1 versículo 10. Si alguno va a visitarlos a ustedes, protestantes, y no lleva estas enseñanzas, ¿cuáles enseñanzas? La que hemos aprendido, la confesión, el bautismo, la Sagrada Comunión, la doctrina católica. No los reciban en su casa, ni los saluden, porque quien los saluda se hace cómplice de nosotros. Viene un protestante y no trae la enseñanza de Cristo. Mateo 19, 5, el hombre dejará a su padre y a su madre y se unirá a su esposa y los dos serán una sola carne. Juan 20, 23, a quienes ustedes les perdonen los pecados les quedan perdonados. Juan 6, 54, el que come mi cuerpo y bebe mi sangre vive de vida eterna y yo lo resucitaré en el último día. La doctrina de Cristo, Marcos 16, 15, el que crea y se bautice se salvará. Para salvarse necesita el bautismo. La doctrina del Señor. Y viene a su casa y le mete otra doctrina. ¿Cómo debemos orar? Mateo capítulo 26, versículo 44. Jesús oraba repitiendo. Mateo 6, 9, cuando le preguntaron a Jesús, ¿por qué no nos enseñas a orar como Juan enseñó a sus discípulos? Le dijo, cuando oren, repitan, digan, Padre nuestro que estás en el cielo. Si viene alguno y le trae una doctrina contraria, el rosario sí es bíblico y está en Lucas capítulo 1, versículo 28, Dios te salve María.
llena eres de gracia. El Señor está contigo. Lucas 1:42, bendita tú eres entre todas las mujeres y bendito el fruto de tu vientre, Jesús. La doctrina que hemos aprendido. Y viene alguno y no trae esta doctrina, dice San Juan, no los reciban en su casa ni los saluden. Para usted católico, mente cerrada, mente de piedra, escuche lo que dice Juan, que le gusta recibir a los protestantes que le traen engaños y que le traen mentiras. No los reciban en su casa. Primera de Juan, segunda de San Juan, capítulo 1, versículo 10. No los reciban en su casa ni los saluden, porque el que los salude se hace cómplice de sus malas acciones. ¿Cómo la ve usted que tiene lentes? Que anda recibiendo a los protestantes, que anda abriéndoles las puertas y no les importa nada, que eso es lo mismo. Y termino con Gálatas 1:6. Para aquellos que les gusta cambiar la palabra de Dios y aquellos que les gusta que le caigan a mentiras y no les importa, miren cómo San Pablo le escribe a los Gálatas, capítulo 1, versículo 6. Solamente se las leo. Estoy muy sorprendido de que ustedes se hayan alejado tan pronto de Dios, que los llamó, mostrando en Cristo su bondad, y se hayan pasado, protestantes, a otro evangelio. Lo que pasa, en realidad, no es que haya otro evangelio. Lo que pasa es que hay algunos protestantes que los perturban a ustedes y que quieren transformar el evangelio de Cristo. Pero si alguien les anuncia un evangelio distinto al que ya hemos anunciado, que caiga sobre él la maldición de Dios, no importa si se tratara de mí mismo o de un ángel venido del cielo. Lo he dicho y se lo repito ahora, si alguno les anuncia un evangelio diferente del que ya recibieron, que caiga sobre él la maldición de Dios. Por eso el libro de hoy que estamos leyendo dice, no alteres para nada la palabra, sus palabras, no sea que te reprenda y resultes mentiroso. Que la palabra de Dios habite en nuestros corazones. Amén. Queridos hermanos, elevemos nuestras oraciones a Dios, pidiéndole a Él por nuestras necesidades, por nuestras intenciones. Pidámosle al Señor en este día por cada uno de nosotros. Ante todo, pidámosle por la Iglesia Universal, por el Papa, los obispos y los sacerdotes, para que fieles al Evangelio prediquemos a Jesucristo, camino, verdad y vida. Roguemos al Señor. Te lo pedimos, Señor, por la paz en el mundo entero, por la paz en nuestros corazones, para que ustedes y yo seamos instrumentos de la paz que viene de Dios. Roguemos al Señor. Por los gobernantes, por los jefes de Estado, para que guíen nuestra patria por camino de amor, de justicia y libertad. Roguemos al Señor. Te lo pedimos, Señor. Oremos a Dios en este día, para que ustedes y yo no cambiemos la palabra, aprendamos a obedecerla y aprendamos a hacer caso a la palabra antes que a los hombres. Roguemos al Señor. Te lo pedimos, Señor. Por todos aquellos que se encargan de modificar, cambiar la palabra de Dios a su conveniencia, para beneficio personal, para que a través de esta palabra de los proverbios pueda escuchar y obedecer los mandatos del Señor, roguemos al Señor. Te lo pedimos, Señor. Oremos, queridos hermanos, en este día por este proyecto en Biblia que comenzamos en 5 días, para que Dios Todopoderoso nos dé la gracia de poder iniciar y poder llevar a cabo la grabación de la palabra. Roguemos al Señor. Te lo pedimos, Señor. Por la iglesia de Santa María y San Julián, donde estoy trabajando, para que Dios empiece a hacer crecer esta semilla que se está sembrando en los corazones de los fieles. Roguemos al Señor. Te lo pedimos, Señor. Escucha, Padre de bondad y de misericordia, nuestras súplicas y oraciones,
aquellas que brotan de lo profundo del corazón y tú conoces. Por Jesucristo nuestro Señor. Amén. Queridos hermanos, junto al pan y junto al vino, presentemos ante Dios nuestra vida, lo que somos y tenemos. Presentemos nuestras ofrendas. Que quiera presentar su ofrenda desde su casa, lo puede hacer en este momento. En este mundo que Cristo nos da, hacemos la ofrenda del pan, el pan de nuestro trabajo sin fin y el vino de nuestro cantar. Traigo ante ti nuestra justa inquietud, amar la justicia y la paz, saber que vendrás, saber que estarás partiendo a los pobres tu pan. Saber que vendrás, saber que estarás partiendo a los pobres tu pan. La sed de todos los hombres sin luz, la pena y el triste llorar, el odio de los que mueren sin fe, cansados de tanto luchar. En la patena de nuestra oblación, acepta la vida, Señor. Saber que vendrás, saber que estarás partiendo a los pobres tu pan. Saber que vendrás, saber que estarás partiendo a los pobres tu pan. Oren, queridos hermanos, para que ese sacrificio mío y de ustedes sea agradable a Dios Padre Todopoderoso. Decimos todos, el Señor reciba de tus manos este sacrificio para alabanza y gloria de su nombre, para nuestro bien y el de toda su santa iglesia. Oremos. Acepta benignamente, Señor, los dones de tu pueblo, para que recibamos por este sacramento celestial aquello mismo que el fervor de nuestra fe nos mueve a proclamar. Por Jesucristo nuestro Señor. Amén. El Señor esté con todos ustedes. Levantemos el corazón. Demos gracias al Señor nuestro Dios. En verdad es justo y necesario darte gracias en todo lugar, Señor Padre Santo, por Jesucristo tu Hijo amado. Por Él que es tu palabra hiciste todas las cosas. Tú nos lo enviaste para que, hecho hombre, por obra del Espíritu Santo, y nacido de María la Virgen, fuera nuestro Salvador y Redentor. Él, en cumplimiento de tu voluntad, para destruir la muerte y manifestar la resurrección, extendió sus brazos en la cruz y así adquirió para ti un pueblo santo. Por eso, con los ángeles y los santos, proclamamos tu gloria diciendo todos: Santo, 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 es el Señor Dios del universo.
llenos está en el cielo y la tierra de su gloria. Hosana, Hosana, Hosana en el cielo. Hosana, Hosana, Hosana en el cielo. Bendito es el que viene en el nombre del Señor. Hosana, Hosana, Hosana en el cielo. Hosana, Hosana, Hosana en el cielo. Santo eres en verdad, Señor, fuente de toda santidad. Por eso te pedimos que santifiques estos dones con la efusión de tu Espíritu, de manera que se conviertan para nosotros en el cuerpo y la sangre de Jesucristo nuestro Señor, el cual, cuando iba a ser entregado a su pasión voluntariamente aceptada, tomó pan, dándote gracias, lo partió y lo dio a sus discípulos, diciendo: tomen y coman todos de él, porque esto es mi cuerpo, que será entregado por ustedes. Señor mío y Dios mío, yo creo en ti, Señor, aumenta nuestra fe. Del mismo modo, acabada la cena, tomó el cáliz, y dándote gracias de nuevo, lo pasó a sus discípulos, diciendo: tomen y beban todos de él, porque este es el cáliz de mi sangre, sangre de la alianza nueva y eterna, que será derramada por ustedes y por muchos, para el perdón de los pecados. Hagan esto en conmemoración mía. Señor mío y Dios mío, yo creo en ti, Señor, aumenta nuestra fe. Hermanos, este es el sacramento de nuestra fe. Todos anunciamos tu muerte, proclamamos tu resurrección. Ven, Señor Jesús. Así pues, Padre, al celebrar ahora el memorial de la muerte y resurrección de tu Hijo, te ofrecemos el pan de vida y el cáliz de salvación, y te damos gracias porque nos haces dignos de servirte en tu presencia. Te pedimos humildemente que el Espíritu Santo congregue en la unidad a cuantos participamos del cuerpo y la sangre de Cristo. Acuérdate, Señor, de tu iglesia extendida por toda la tierra, y con el Papa Francisco, con nuestro obispo Jesús Alfonso, y todos los pastores que cuidan de tu pueblo, llévala a su perfección por la caridad. Acuérdate también de nuestros hermanos que se durmieron en la esperanza de la resurrección, y de todos los que han muerto en tu misericordia, admítelos a contemplar la luz de tu rostro. Ten misericordia de todos nosotros, y así con María la Virgen, Madre de Dios, su esposo San José, los apóstoles y cuanto vivieron en tu amistad a través de los tiempos, merezcamos por tu Hijo Jesucristo compartir la vida eterna y cantar tus alabanzas. Por Cristo, con Él y en Él. A ti, Dios Padre omnipotente, en la unidad del Espíritu Santo, todo honor y toda gloria, por los siglos de los siglos. Amén. Fieles a la recomendación del Salvador y siguiendo su divina enseñanza, nos atrevemos a decir todos: Padre nuestro que estás en el cielo, santificado sea tu nombre.
Venga a nosotros tu reino. Hágase tu voluntad en la tierra como en el cielo. Danos hoy nuestro pan de cada día. Perdona nuestras ofensas, como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden. No nos dejes caer en tentación y líbranos del mal. Líbranos de todos los males, Señor, y concédenos la paz en nuestros días, para que, ayudados por tu misericordia, vivamos siempre libres de pecado y protegidos de toda perturbación, mientras esperamos la gloriosa venida de nuestro Salvador Jesucristo. Todos, tuyo es el reino, tuyo el poder y la gloria por siempre, Señor. Señor Jesucristo, que dijiste a tus apóstoles, la paz les dejo, mi paz les doy. No tengas en cuenta nuestros pecados, mira la fe de tu iglesia y conforme a tu palabra concédenos la paz y la unidad. Tú que vives y reinas por los siglos de los siglos. Amén. La paz del Señor esté con todos ustedes. Como hermanos compartan un saludo de paz, les envío mi abrazo de paz fraterno en la distancia para todos desde Madrid. Los quiero mucho, gracias por acompañarme en esta Santa Misa. Cordero, Cordero, Cordero de Dios, que quitas el pecado del mundo, ten piedad. Cordero, 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 Cordero de Dios. Cordero, Cordero, Cordero de Dios, que quitas el pecado del mundo, danos la paz. Danos, danos la paz. Danos, danos la paz. Queridos hermanos, he aquí el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Dichosos ustedes, invitados a la cena del Señor. Señor, no soy digno de que entres en mi casa, pero una palabra tuya bastará para sanarme. El cuerpo y la sangre de nuestro Señor Jesucristo guarde y custodie nuestras almas para la vida eterna. Amén. Hoy, Señor Jesús, vengo ante ti para alabarte. Hoy, Señor Jesús, con tu poder puedes sanarme. Sáname, Señor. Hoy quiero vivir, dame de tu amor, sin ti no puedo ser feliz. Sáname, Señor, líbrame del mal, pon mi corazón para alcanzar la santidad. Hoy, Señor Jesús, vengo ante ti para alabarte. Hoy, Señor Jesús, con tu poder puedes sanarme. Oremos.
a quienes alimentas, Señor, con tus sacramentos. Confórtanos con tu incesante ayuda, para que en la redención y la conversión de nuestra vida, por Jesucristo nuestro Señor. Amén. El Señor esté con todos ustedes. Y la bendición de Dios Todopoderoso, Padre, Hijo y Espíritu Santo, descienda sobre ustedes y les acompañe siempre. Amén. A nuestra Madre, a la Santísima Virgen María, digámosle todos: Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor está contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres, y bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Que la alegría del Señor sea nuestra fuerza. Podemos continuar en paz. Demos gracias a Dios. Un feliz día para todos. Los quiero mucho y nos vemos mañana, Dios mediante, a la misma hora y por el mismo canal para la Santa Misa. No falten, los esperamos. Demos gracias al Señor, demos gracias al Señor. Demos gracias al Señor, demos gracias al Señor. Por las mañanas las aves cantan las alabanzas a Cristo Salvador. Y tú, hermano, ¿por qué no cantas las alabanzas a Cristo Salvador? Demos gracias al Señor, demos gracias al Señor. Demos gracias al Señor, demos gracias al Señor.